Teníamos una deuda. Quiero decirle que no ha sido nada fácil, no es nada sencillo poder hablar de este tema. Y tal vez algunos de ustedes indagaron, investigaron, estuvieron viendo, leyendo y acerca del tema de la segunda venida del Señor. Lo primero que vamos a ver está en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1 al 3. Primer libro de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, dice Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como. El día del Señor vendrá como. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escapará. Nosotros debemos leer y debemos tener en cuenta cómo a veces el lenguaje que se usa dentro del tema. Dice allí en el verso 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre todos. ¿Dice? Sobre ellos. Usted tiene que preguntarle a la Biblia quiénes son ellos. ¿Nos involucra a nosotros o solamente a ellos? Por eso le digo, cuando leemos debemos tener en cuenta el lenguaje y lo que se usa. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ellos no escaparán. Tomen eso en cuenta. Las dos palabras que están entre destrucción sobre ellos y que no escaparán. Trate de tenerlo presente en su mente mientras hablamos y vamos desarrollando un poco el tema. ¿Está bien? Bien. Lo primero que vemos, y que el apóstol Pablo dice, que el Señor volverá sorpresivamente, y ya que nadie sabe cuándo Jesús volverá a la tierra, debiéramos estar como nosotros preparados, estar listos. La venida de Cristo será una gran sorpresa para los hombres. Nuestro mismo Señor lo dijo así, como la hora de la muerte. ¿Quién sabe aquí cuándo se va a morir? Nadie. Como la hora de la muerte, nadie sabe a qué hora, en qué momento ha de venir el Señor. Lo leemos nuevamente en Mateo capítulo 24, versículo 37 y 38. Mateo 24, verso 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Había indiferencia de la gente a la cual Noé le estaba pregonando. Había indiferencia entre la gente a la cual Noé le estaba diciendo que Dios le había dicho que construyera un arca y que vendría un diluvio. ¿Sabe? La gente de aquel entonces jamás había visto lo que era lluvia. En el lugar donde Noé y Dios le ordena que haga el arca, el que fabrique el arca, nunca había caído una gota de agua del cielo.
Pero Noé estaba dirigido por Dios. Aproximadamente de 150 a 200 años estuvo Noé predicando acerca del diluvio. Le pregunto yo a usted, ¿desde cuándo ha oído que Cristo viene por segunda vez? En tiempos de indiferencia y descuido aparecerá súbitamente el Señor. Algunos serán arrebatados para recibirle en lo alto, en tanto que otros serán dejados. La idea de tal acontecimiento nos obliga a estar vigilantes y preparados. La idea de que unos serán dejados, otros serán tomados, está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Los muertos en Cristo resucitarán primero. El verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la tierra. Y así estaremos poco tiempo con el Señor. Dice para siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Note que ese siempre está identificando que una vez que la iglesia va al cielo, pues va es a disfrutar la vida eterna que tú y yo tenemos hoy. ¿Cuántos tienen la vida eterna? Solo basta el arrebatamiento para que la vayamos a disfrutar. Por ahí hay una anécdota, y que de un niño joven a quien le compraron un piano, y el piano está, solo que a él ahora al presente no lo ha disfrutado, pero está. Y de igual manera nosotros tenemos la vida eterna aun cuando al presente no la estemos disfrutando. Pero llegará este momento en que para siempre estaremos con el Señor, y es disfrutar de esa vida eterna. El conocer que la venida de Cristo será sorpresiva debería motivar en nosotros una constante preparación. No debemos sentarnos a esperar sin hacer nada, ni buscar el placer de ser servidos, ni usar su demora como una excusa para no cumplir con la tarea de Dios de edificar su reino. No podemos pensar que Cristo viene y que va a arrebatar a su iglesia, vamos a sentarnos a no hacer nada. No podemos tomar esa actitud. Al contrario, es cuando más debemos prepararnos, es cuando más debemos estar en la obra del Señor. ¿Lo cree? Aparentemente, cambiando de idea un poco en lo que es la segunda venida del Señor, cronológicamente, no hay datos cronológicos que nos digan de tiempo a tal tiempo va a suceder tal o cual cosa. No hay un orden cronológico para determinar, mas hay una sucesión de hechos que sí nos indican algunas cosas. Volvemos a Mateo capítulo 24, aunque estamos ahí, solo que vamos a ir al verso 29 y el verso 30. El verso 29 dice: inmediatamente después de la ¿qué? De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su, y las estrellas del cielo caerán. Perdón, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán. Dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo.
Hay una sucesión de hechos que después dirán cuándo aparecerá el Señor. Tribulación, ¿quién no la ha pasado? Al presente, ¿quién se siente tan lleno de paz que no ha pasado algún momento de tribulación? Está profetizado. Y no importa la edad que tenga usted, seguro que ha pasado por algún tipo de tribulación. Tribulación es la palabra griega tlipsis, que significa presión. Tiene que ver con estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. Veamos un ejemplo de esto en Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, verso 3. Si alguien lo tiene, me puede ayudar. Aquí está. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En la tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Es necesario que tú y yo pasemos por alguna tribulación? Hermano, y si no tienes paciencia, no has aprobado el examen. Y la tribulación sobre tu vida te trae todo tipo de ansiedad, porque si no tienes paz, tienes otra cosa. Diga, ay. Escuche, vuelvo y le digo, le repito, si no tienes paz, es porque aún el examen de tribulación y las tribulaciones que has pasado no la has aprobado, porque la tribulación tiene un propósito cuando viene de parte de Dios. Viene a producir, si no la tienes, si no tienes paciencia, sino que vives quejándose, murmurando, llorando, angustiado, con miedos, con temores. Si no la tienes, pues entonces no has aprobado este pequeño examen. Dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Tribulación es necesario que la pasemos. Capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La tribulación te produce paciencia, pero tú con qué paciencia, con qué amor, con qué tranquilidad podrás consolar a otro que se encuentre desconsolado. La paciencia, la tribulación viene para que seamos consolados, aprendamos que como yo cualquiera puede pasar una tribulación, que como yo cualquiera puede estar pasando algún momento de angustia, y como he sido consolado por el Señor, sé que debo también consolar a otros. Sigue diciendo, vamos a leerlo de nuevo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para qué Dios le envía alguna tribulación?